el doctor Juan Belit Granda. Juan, bienvenido, buenos días, bienvenido a Ánfora. Buenos días, estimado Néstor. Para mí siempre es un gusto y es un honor estar en Ánfora 221, porque sé que es un medio en el cual todas las poblaciones, especialmente las migrantes, por esa suerte de éxodo que tuvo el Perú hace algunos años, se fueron a otras tierras que, como diría García Márquez, como peregrinos a un pueblo que nadie les había prometido. Y hoy día BIS es precisamente la voz de los que no son escuchados desde lejos. Sí, totalmente. Y el comentario tuyo es un poco la luz, ¿no? De los compatriotas que están fuera, pero también la luz de quienes no han tenido la oportunidad de salir y que están en nuestro país para ver cuáles son los caminos que se tienen que seguir. ¿Cuál es el análisis, Juan, de lo ocurrido en estas 2 últimas semanas en el contexto mundial y la posición del Perú? Se ha anunciado que la Organización de Estados Americanos va a tener una reunión, eh, su asamblea 52 en nuestro país, y eso lo comentábamos ayer con el embajador Tutocayo Álvarez Vita, pero también hay otro escenario, no solamente de la OEA y los organismos mundiales como la ONU, sino también las relaciones bilaterales. Suecia es un país amigo por mucho tiempo, y hay una situación que le pregunto al analista, al internacionalista, cómo interpretar, qué lectura darle a Suecia y a los otros países amigos del Perú. Sí, y yo tengo una impresión que quiero exponérselas y exponérselas a nuestros queridos televidentes, recogiendo lo que dice el doctor Carlos Castro, decano del Colegio de Abogados de Lima. Es decir, las posibilidades económicas del Perú no solamente no están ensombrecidas, sino que además tiene una gran luz y una gran proyección, que se debe, sin lugar a dudas, esta situación todavía de inestabilidad, la que genera una suerte de incertidumbre en algunos inversionistas y en algunos empresarios, pero que la misma se va acentuando, se va agudizando, porque hay un ruido político provocado por algunos partidos políticos que transmiten a la población, no solo del Perú, sino también a la comunidad internacional, de que el Perú es un país aislado económica y políticamente, de que el Perú es un país que ha sido como arrinconado por las circunstancias y por la elección de una suerte de outsider, como se le quiere considerar al presidente Pedro Castillo. Sin lugar a dudas, tanto lo que ha dicho Carlos Castro como lo que vamos a nosotros a comentar, estimado Néstor, es que el Perú está insertado en el sistema político internacional, y más aún, el Perú hoy día tiene una posición relevante, vuelvo a citar, relevante en el concierto internacional y también en el sistema económico internacional. Uno de nuestros competidores más cercanos, como es Chile, hemos visto que en las últimas 24 horas se ha disparado el dólar después de 14 años, ha alcanzado hoy día un término que podríamos considerarlo histórico, al cual no había llegado hacía muchísimos años. Sin lugar a dudas también entendemos que eso responde a la inestabilidad política suscitada por las próximas elecciones, donde hay dos candidatos, Basic y Kass, los dos candidatos de la derecha y de la izquierda, cuya competitividad parece ser la que va a privilegiarse en esta próxima segunda vuelta, que sin lugar a dudas se va a realizar. Ese es un tema que yo
quería resaltar. Pero me dirijo a la pregunta precisa y exacta que has hecho, Néstor, sobre la relación del Perú con un país como Suecia, que ha cerrado su embajada en nuestra nación. Y decimos esto porque, y decimos esto porque gran parte de la oposición en el Perú manifestó que Suecia cerraba su embajada y se distanciaba con el Perú por el resultado de las últimas elecciones. No solo eso, sino que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, que la dirige el señor Bustamante, ha citado al canciller Óscar Maurtua para que explique por qué se ha dado este fenómeno de cerrar la embajada Suecia y más aún ponerla, la embajada de Suecia en Chile, concurrente en el Perú. Felizmente, y reitero el término, felizmente, la embajada ha emitido un comunicado y también se han dado declaraciones de la embajadora del Reino de Suecia que las relaciones de Suecia con el Perú están en el mejor de los niveles, que el cierre de la embajada se debe a un problema de reestructuración, de reingeniería que se está dando en el servicio exterior sueco y que consideran que la embajada de Suecia en el Perú puede ser reemplazada por la embajada de Suecia en Chile, que como se ha manifestado sería concurrente en el Perú. No hay ninguna situación de distanciamiento político ni diplomático. Más aún, la embajadora de Suecia, tanto como el comunicado, han manifestado algo que para algunos de nosotros, los peruanos, es insólito. Se dice que el cierre se debe a un problema presupuestario. Nadie imaginaría que un país como Suecia, que tiene una solidez económica, está considerando ajustarse y reducir algunas embajadas. Digo esto porque también hay que añadir otro hecho y otro elemento. Hay hoy día, a partir de este nuevo siglo XXI, una nueva geopolítica mundial. Para toda geopolítica responde una geoestrategia. Y en este proceso, reitero, de reingeniería política, de nuevos planteamientos económicos, nuevos planteamientos estratégicos, la reducción de embajadas de algunos países es considerado acorde con sus propios intereses. Esto creo que es un evento que a nosotros nos ha aclarado absolutamente la situación de Suecia en el Perú. Pero más aún, yo voy a abordar otros dos temas antes de tocar el tema de la 52ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se desarrollaría aquí en el Perú el próximo año, el 2022, y que el Perú ha sido elegido. Y quiero resaltar este elemento que creo que también hizo mención de él, nuestro amigo, el embajador Juan Álvarez Vita. El Perú ha sido elegido no solo por unanimidad, sino por ovación, que es una forma de selección no siempre acostumbrada en la Organización de Estados Americanos, en las cuales siempre existen conflictos y tensiones entre nuestros países. El Perú, por una suerte de consenso y de ovación, ha sido elegido como la sede de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Este es un tema que sin lugar a dudas prueba, evidencia de manera palpable y resoluta de que el Perú está insertado en el sistema económico, en el sistema político, en el sistema diplomático internacional. Y lo digo esto porque cuando en su momento
el Grupo de Lima, que es un grupo que se armó y se articuló durante el breve gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para buscarle una fórmula de solución a la crisis que se suscitaba en Venezuela, y luego algunos países desertaron, ciertamente países importantes, desertó México, desertó Argentina, desertó Ecuador, desertó Bolivia, entre otros países caribeños, y se fue adelgazando, se fue encogiendo el Grupo de Lima y perdió además su propio juego político y su propio peso diplomático. El Perú, que era el que había convocado la reunión, que era el que había articulado para llevar adelante este proceso, consideró que ya no era necesario el Grupo de Lima. Y no era necesario por una razón, porque Venezuela había buscado una fórmula alternativa a las presiones que se daban tanto del gobierno norteamericano, tanto de las Naciones Unidas, tanto de la Organización de Estados Americanos y del mismo Grupo de Lima. Entonces buscó la fórmula de negociar con la oposición venezolana en México. Y tú recordarás, estimado Néstor, que nosotros hablamos de esta fórmula hace casi 3 meses y dijimos, esta es una fórmula de solución para el entrampamiento de crisis en el cual está desgraciadamente el pueblo hermano de Venezuela, y hoy día estamos cercanos a unas elecciones que se van a dar en Venezuela, que han aceptado que haya observadores internacionales, van a ir observadores de la Unión Europea, van a ir observadores de las Naciones Unidas, y sin lugar a dudas, estos observadores le van a dar una visión objetiva, una visión neutral y una visión de búsqueda de un proceso democrático como hoy día quiere la comunidad internacional. Este es un tema que nosotros lo traemos y lo retrotraemos a la realidad del Perú, y vamos a ver que el Perú no está aislado internacionalmente, porque el Perú hoy día, con esta situación que se ha dado en Venezuela, el Grupo de Lima se ha desarmado, el Grupo de Lima se ha extinguido, tenía que extinguirse. El Grupo de Lima no era una institución, no era una asociación, era un grupo que se había formado coyunturalmente para buscar una solución a un problema, y entonces el Perú se ha puesto del lado de la oposición y de Venezuela, de los dos esquemas, de los dos bloques que hoy día están negociando, y va a acompañar, va a ser una suerte de compañero, de copiloto de ruta para buscar una solución. Y tal vez la próxima reunión que se dé entre la oposición y el gobierno de Maduro va a ser en Oslo, como nosotros lo propusimos. Hoy día se ha convertido en un área, en una suerte de espacio de garantía para solucionar problemas. Allá fueron los palestinos con los israelíes, allá fue la FARC con el gobierno colombiano, allá va Maduro con la oposición venezolana. Decimos esto porque además hay un elemento a considerar. La Unión Europea está viendo con mucha preocupación este proceso y con mucho interés. Es decir, el Grupo de Lima no era un grupo para hacerle presión a Venezuela, era un grupo para buscar una fórmula de solución. Y lo decimos esto porque algunas personas en nuestro país manifestaban que el Perú, al reiniciar sus actividades diplomáticas con Venezuela, estaba distanciándose del grupo y estaba aceptando un régimen dictatorial. El presidente Pedro Castillo lo había dicho en la reunión de México y previo en la reunión que se tuvo en la OEA en Washington. El Perú abre sus relaciones con todos los países sin considerar el tipo de gobierno o el tipo de régimen que esté al mando de un país. Decimos todo esto porque el líder de la política exterior de la Unión Europea,
a quien podría ser, dentro de nuestro esquema jerárquico burocrático, el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, ha venido a América Latina. Vino a América Latina para acrecentar las relaciones. Y ustedes saben por dónde empezó su visita a América Latina, que solo visitaba 2 países. Visitó primero Perú y después Brasil. La presencia de Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea en el Perú, ha sido trascendental. Ciertamente, lo que asombra es que los medios de comunicación no le hayan dado el peso, no le hayan dado la percepción política que tiene este personaje. Y él ha venido al Perú, se ha reunido con el presidente Pedro Castillo, se reunió con el canciller, se reunió con la presidenta del Congreso de la República, la señora María Elena Alba, y se ha reunido con algunos empresarios y ha dicho una cosa: las relaciones de la Unión Europea con el Perú nunca han estado en mejor nivel que ahora. Y la Unión Europea es un socio privilegiado. Reitero el término y levanto el término. Es un socio privilegiado del Perú. Digo esto otra vez. Disculpen que vuelva a citarlo, porque hay algunas personas que dicen el Perú está aislado internacionalmente, nadie lo visita. Al canciller lo han llamado para manifestarle porque ha cerrado su embajada a Suecia. Si esto no es un absurdo. Miren, les estoy hablando de la Unión Europea, que su canciller ha venido hace cerca de 15 días y en los medios de comunicación pasó anónimamente la noticia y algunos lo pusieron en términos menores, en letras pequeñas, sin ninguna fotografía, a excepción del Comercio, que le hizo una breve entrevista. Nosotros vamos a decir otra cosa. Sí, esa es la Unión Europea. ¿Y Estados Unidos? Sí. Hace 8 días vino la señora Wendy Sherman, subsecretaria de Estado para América Latina, y vino a visitar algunos países de América Latina. Solamente 4 países. Empezó su visita, igual que Josep Borrell, por el Perú. Empezó la visita a América Latina por el Perú. La primera visita que hace un miembro del Ejecutivo norteamericano a América Latina la empieza por el Perú. Y tiene una reunión igual con el presidente Castillo, con el canciller Oscar Maurto, con algunos miembros del Congreso. Habló con la oposición, ha hablado libremente con la oposición, ha hablado con los empresarios y ha dicho 2 cosas que se las había planteado el canciller Maurto a través de unos contactos que se habían hecho en Washington a la llegada del presidente Castillo cuando fue a las Naciones Unidas en la Asamblea 71 de las Naciones Unidas. Y ella ha dicho: la agenda de Estados Unidos con el Perú tiene especialmente 2 temas, que es el tema de la pandemia, para darle término de manera definitiva a esa pandemia, porque sabemos que se puede avisorar otra pandemia que viene y que tiene otras características y que tiene otras dimensiones y que tiene mayores contagios. Se nos viene otra pandemia que ojalá se demore un poco su llegada, pero que va a llegar desgraciadamente. Y hoy día los medios de comunicación manifiestan que ya empezó la 3ª vacuna en Estados Unidos para todos aquellos mayores de 12 años. Ya no es solo para los de 65, para todos. La 3ª vacuna para reforzar esa inmunidad. Nosotros estamos casi en 57, 58%. Esperamos llegar a 65%, que es la inmunidad de rebaño que lleva y asegura precisamente a la población de futuras infecciones. En el caso de Perú, estamos nosotros con ese ritmo, estamos nosotros con ese tono, estamos nosotros con esa visión alcista, podríamos decirla, de los vacunados. Este es un tema que ha venido a tratar la señora Sherman, Wendy Sherman, subsecretaria de Estado para América Latina, pero además de eso, otro tema que es un tema importantísimo.
la señora Wendy Sherman ha dicho, el tema de la economía del Perú nos preocupa. Nos preocupa como preocupa al Fondo Monetario, como preocupa al Banco Mundial, como preocupa al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo. Estas tres organizaciones están juntando voluntades para buscar una forma de solución a la crisis que se avecina a América Latina y en la cual no es una actitud triunfadora, no es una actitud despectiva con los demás. El Perú está en las mejores posiciones. Por supuesto que mucho de ello no es producto de este gobierno, mucho de ellos no es producto de los otros gobiernos, mucho de ellos es producto de la riqueza del Perú. Esa riqueza, porque todo apunta a que el litio va a tener un crecimiento, el precio para adquirirlo, que va a ser muy alto, que el cobre ha tenido una bajada, pero va a volver a tener una subida, que Estados Unidos y China están juntando voluntades para buscar una fórmula de solución al petróleo, que también ha empezado a subir. Este es el escenario que en estos momentos acompaña al Perú y que el Perú está inserto como uno de los actores importantes de esta suerte de drama que vive la nación y que también vive el mundo. Exactamente, Juan, y gracias por este amplio comentario. Panorama mundial y el panorama nacional con respecto a la OEA y a las elecciones que son en noviembre en Venezuela. Seguramente la fecha que no se ha fijado todavía para la asamblea número 52 de la OEA que se va a realizar en nuestro país está en agenda definir finalmente la fecha considerando este acto electoral en Venezuela. Pero hay otra noticia que quisiera también pedir tu comentario en esta buena y optimista situación que se le viene a nuestro país finalmente con el tema del litio que acabas de señalar, y es que nuestro país está integrando la Junta Directiva de la Agencia Internacional para el Desarrollo. Qué importante resulta para nuestro país esta integración, esta designación, formar parte de esta Junta Directiva, Juan. Yo digo una cosa, mi querido Néstor, que esta presencia del Perú en este organismo internacional abona más a lo que estamos comentando. El Perú no es un apestado internacional como lo fue nuestro país en otro momento. Y tenemos que decirlo para tener en cuenta y hacer un juego comparativo de las etapas históricas y políticas de nuestro país. Nosotros tuvimos un momento en el cual fuimos arrinconados históricamente, fuimos arrinconados políticamente. Y esta es una visión que muchos políticos peruanos, con la miopía que les caracteriza, no han podido verla clara y objetivamente. Este es un momento en el cual el Perú está siendo considerado un actor importante en el juego político internacional y en el escenario internacional. El hecho de que esté en una organización internacional prueba la búsqueda del multilateralismo que tiene el Perú y cómo otros países se empiezan a abrir al multilateralismo, como se está abriendo los Estados Unidos. El hecho de que el Perú haya presentado su postulación, haya ganado su postulación, esté integrado a esta Comisión de Desarrollo Internacional, es la prueba evidente de que la economía peruana, de que la situación política y la situación social, nosotros lo entendemos. Claro que hay algunos inconvenientes que se dan, es decir, no verlos no solamente sería una miopía, sino sería una ceguera que no nos permitiría hacer un análisis político, diplomático suficientemente articulado y suficientemente claro. Esta que tú has manifestado ahora es otra de las pruebas obvias de que el Perú está integrado a este sistema internacional. Y decimos esto porque el multilateralismo con el gobierno del presidente Joe Biden está volviendo
a tener el nivel que siempre debió haber tenido y no aquel que tuvo durante el gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, que ahí sí, Estados Unidos casi estuvo al borde y lo defendió su condición de potencia, de convertirse en un paria internacional, porque se distanció aún de sus aliados europeos, se distanció de la OTAN, de esta organización de tratados del Atlántico Norte, que no es solo un espacio de cooperación y de integración, sino un espacio de alianza militar. Se distanció por el trato que le dio el señor Donald Trump a los países de la OTAN, se distanció de sus aliados asiáticos, tenía un conflicto con la China que muchos teníamos temor de que se desatara y se cayera en lo que se dice, y simplemente lo cito porque es un término académico un poco complejo de explicar, la trampa de Tucídides. Es decir, Tucídides escribió un libro hace casi 3.000 años, 2.500 exactamente, que se llama La Guerra del Peloponeso, en la cual un país como Esparta no permite que Atenas se levante y compita con ellos, y la fórmula para detener ese crecimiento fue iniciar una guerra. Y hoy los historiadores entienden que después de eso el mundo no fue lo mismo. Esto pudo haber pasado si hubiera continuado Donald Trump con sus tensiones con China, y más aún ese aislamiento que tuvo los Estados Unidos. Joe Biden otra vez ha vuelto al multilateralismo, otra vez ha vuelto a abrir las puertas, otra vez, como diría un célebre presidente chileno, Salvador Allende, se abren las avenidas de la democracia y en este caso del multilateralismo. Creo que nosotros estamos insertos en este multilateralismo en buena hora, en buen momento. Hagamos votos y no pongamos tantas piedras en el camino. Yo entiendo que la tarea del Congreso es fiscalizar, aclarar, esclarecer. Por cierto, esa es su tarea. He sido congresista, he estado en la Comisión de Relaciones Exteriores y en la Comisión de Defensa del Congreso de la República, y esa fue siempre nuestra tarea. Pero también hay que entender que poner piedras, obstaculizar el normal desenvolvimiento, es sabotear un proceso político y democrático que ha sido elegido dentro de los cánones constitucionales. Responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades históricas de estos tiempos, Juan, no solamente de los congresistas, sino también de los medios de comunicación, que resulta poco entendible, nosotros que estamos dentro, en la poca atención que se ha tenido con dos visitas importantes para la economía de nuestro país, como el caso del señor Borrell y la funcionaria más importante de los Estados Unidos en el tema económico. Pero estamos en este escenario y estamos, creo, remando en BIS, y nosotros agradecidos por la presencia, por tus comentarios, Juan, que nos permite compartir con nuestros televidentes en esta tarea de presentar el escenario y que nuestros televidentes tengan la mejor información para que puedan tener la formación de opinión que estamos necesitando como país democrático. Gracias, Juan. Vamos a estar atentos seguramente a la decisión de la OEA con respecto a fijar fecha, que entendemos va a ser, Juan, seguramente cerca o después de las elecciones en Venezuela. ¿Cómo ves este panorama en la parte final de la entrevista, con el agradecimiento por tu presencia? Yo tengo la impresión de que las elecciones van a ser muy observadas, muy fiscalizadas, pero hago votos para que sean suficientemente transparentes, pero no tengo mucha garantía de la transparencia del señor Nicolás Maduro. Yo creo que el señor Nicolás Maduro tiene un ADN dictatorial del cual él no puede sustraerse. Es decir, eso tiene un peso definitivo en su vida personal como en su vida política. Ojalá me equivoque, ojalá, mi querido Néstor. Sí, el ADN, ¿no? Está en el ADN de los dictadores.
Bueno, esperemos con optimismo pero por lo menos se le está acercando las decisiones democráticas y están más cerca que el pueblo venezolano pueda tomar decisiones por propia iniciativa de cada uno de los ciudadanos. Gracias, Juan. Buen fin de semana. Un abrazo. Muy amable. Muy bien, nosotros, amigos, damos por terminada la presente edición de Ánfora. Hoy día viernes 19 de noviembre. Importantes las reflexiones de nuestros dos invitados en el plano económico y en el plano de las relaciones de nuestro país frente al mundo y las instituciones que reúnen a los países. Buenos augurios. Falta algunas responsabilidades, como bien ha dicho también el doctor Belit Granda, que ha sido congresista de la República, que no se están cumpliendo en el Congreso las responsabilidades para los cuales han sido elegidos, sobre todo en el tema de empujar el carro hacia el progreso y el desarrollo para todos los peruanos. Pero ustedes, amigos televidentes, saquen sus propias conclusiones con todo lo que presentamos a consideración de ustedes, con los comentarios de estos destacados invitados que tenemos día a día en Ánfora.